Vamos a ver en esta ocasión el tema de amplificadores operacionales. Vamos a dividir básicamente esta parte de los amplificadores operacionales en tres partes. Una primera parte que viene a ser la parte de introducción y conceptos básicos, aplicaciones principales que tienen los operadores operacionales. Vamos a ver luego una segunda parte que va a estar directamente definida por lo que son los comparadores y generadores. Y finalmente una tercera parte que vienen a ser los filtros activos, ya como tres partes de aplicaciones que tienen estos amplificadores. El día de hoy entonces vamos a ver la primera parte, que viene a ser entonces una introducción, las aplicaciones lineales básicas, tipos de adaptación de niveles, un poco lo que ya viene en la introducción, amplificadores de instrumentación. Vamos a ver los conversores de corriente a tensión y de tensión a corriente, los circuitos derivadores e integradores, y ya vamos a hacer un resumen de toda esta primera parte. Bien, primero, ¿qué es un amplificador operacional? ¿No? Para un amplificador operacional, bueno, inicialmente vamos a utilizar este símbolo, es un triángulo. Estos amplificadores operacionales son circuitos integrados en base a transistores, resistencias y varios, un sinfín de elementos más pero debido a la tecnología ya avanzada, en realidad implican un costo muy reducido. Entonces son circuitos integrados de bajo costo. Nos permiten múltiples aplicaciones. Nos dan bueno, se requiere un mínimo de números reducido de componentes discretos. Ya entre ellos estarían las resistencias, condensadores, eh, en algunos casos también pueden ser inductores, pero más que todo resistencias y condensadores. Entre algunas de las aplicaciones tendríamos lo que es el cálculo analógico. También tenemos lo que son los convertidores de tensión a corriente, de corriente a tensión, también como amplificadores de instrumentación, como filtros activos, y bueno, existen otras más aplicaciones. Amplificador operacional, como mencionábamos, tiene esta estructura básica, es un triángulo en las cuales tiene dos entradas, la entrada no inversora, dada por el signo positivo, y la entrada inversora por el signo negativo, y una salida dada por B sub 0. Adicionalmente tiene otros elementos más que vamos a mencionar adelante. Obviamente necesita una fuente de alimentación, y en ese caso generalmente simétrica, ¿no? Tiene que tener más VCC y menos VCC para poder garantizar el funcionamiento del amplificador operacional. Este amplificador trabaja básicamente por el principio básico de la diferencia de estos dos potenciales, de B2 menos B1, ¿ya? Y en función de estos valores, inicialmente, directamente, si nosotros vemos en forma lineal, dependiendo de cuál sea mayor, si B2 o B1 sea mayor, tiende a saturarse en la salida al voltaje justamente de alimentación, ya sea positivo o negativo. Entonces, siempre para el funcionamiento del amplificador operacional trabaja con una fuente simétrica, ¿ya? Y en este caso, vamos a ver también si bien la idea conceptual de un amplificador operacional es amplificar esta diferencia, y esa ganancia de amplificación generalmente tiende a ser infinita. Obviamente la salida no va a poder crecer más allá de estos voltajes de alimentación que son VCC positivo y VCC negativo. Es decir, B sub 0 va a estar va a ser mayor que menos B sub C y menor que más B sub C. Entre las formas básicas que tienen los amplificadores operacionales,
Generalmente son chips de este tipo, pequeños, en su mayoría de 8 pines. En algunos casos vienen dos tipos de amplificadores en un mismo encapsulado, como para esta serie. Tenemos justamente acá dos entradas, una salida. Para el otro igual dos entradas, una salida y una sola fuente de alimentación, ¿no? VCC positivo y VCC negativo. En otros casos va a venir solamente un amplificador operacional y los otros pines más bien se utilizan para otras funciones correctivas del amplificador, como ser el control de offset y otros elementos más. Tenemos estos chips, entonces vienen de esta forma, ya en una gráfica 3D, que son para insertar, para poder trabajar, o vienen de esta forma para poder soldar, ¿no? Que generalmente esa es la configuración que viene más eh, en, en celulares y en otros dispositivos. Bien, entonces este tipo de encapsulado, entonces generalmente es más común ver en todos los sistemas integrados. Entonces, en la mayor parte de circuitos existen estos tipos de componentes, ¿no? O sea, bueno, y en otros ya están introducidos dentro de otros chips, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Un amplificador operacional tendría el siguiente circuito equivalente, ¿ya? Este es un circuito equivalente lo más real posible, porque obviamente después de esto vamos a ver un circuito equivalente ideal. Este es el circuito equivalente real, en el cual justamente tenemos las dos entradas, B1 y B2, la salida B sub 0, ya asumimos acá que están ya las fuentes de alimentación, BCC y menos B sub C, pero internamente dentro del amplificador operacional lo más importante es que tiene acá en esta salida diferenciada entre B2 y B1, aplicamos dos resistencias o dos impedancias que se conocen como impedancias diferenciales, que generalmente siempre están a la mitad, ¿no? Hacia un punto medio. En algún caso solamente es una sola resistencia, pero para hacer un mejor trabajo, esto está subido en dos justamente a la mitad, ¿no? Del mismo valor. Y estos, bueno, a partir de acá también tenemos otra impedancia que es de modo común, que generalmente es para hacer esta derivación mucho mejor, más práctica de esta señal. Pero en la mayor parte de los casos es tan grande que esto básicamente va a ser un circuito abierto, ¿no? Va a tender a ser un circuito abierto. Y a este lado tenemos una impedancia de salida después de dos fuentes de tensión. Entonces, esta sería la impedancia de salida de este circuito, que es muy pequeña. Y bueno, tenemos dos fuentes de tensión acá. Una dada que nos da una ganancia, la principal, que sería esta la ganancia diferencial, AD, por este voltaje diferencial, que en este caso es este voltaje que entramos acá entre B2 menos B1. En función de esto, esto se va a amplificar y es de la salida que nos va a dar la ganancia de tensión que vamos a tener acá. Tenemos también una ganancia de modo común que se da por esta resistencia, que si bien esta ganancia es bastante pequeña, ¿ya? Porque es bastante muy pequeña, va más que todo con respecto a este valor. Como este es grande, entonces esta ganancia tiende a ser muy pequeña y por lo general la vamos a obviar. De todas formas, las ecuaciones de un circuito equivalente real de un amplificador operacional estarían dadas por las siguientes tres ecuaciones. El voltaje de salida básicamente va a ser la ganancia de tensión de esta fuente y esta ganancia de tensión. Entonces, sumando estas dos fuentes, esa sería la ganancia total de salida. El voltaje diferencial, y hemos dicho, es B2 menos B1. Y el voltaje, este voltaje de acá, BC,
Básicamente es el punto medio, o sea, como decíamos acá, de B1 más B2 o B2 más B1 sobre 2. Entonces tomamos un punto medio y que por lo general es, bueno, adicionalmente esto muchas veces tiende a hacerse ser cero, ¿ya? O es un punto medio. De todas formas, la ganancia es muy pequeña, que básicamente esto también lo vamos a dejar de considerar. Este sería el circuito equivalente real de un amplificador operacional. Si quisiéramos ver el circuito real de un amplificador operacional, vamos a ver en otra ocasión, es un conjunto de muchos transistores, pequeñas fuentes, FETs, MOSFET y varias resistencias que nos va a permitir, ya están armadas de tal forma de que nos va a dar las siguientes características. Justamente esa sería la característica equivalente. Si bien este circuito equivalente es un circuito equivalente, todavía podemos simplificar más. Tenemos un circuito equivalente ideal, en el cual tenemos solamente las dos entradas, la entrada no inversora y la entrada inversora, y directamente tenemos nuestra señal de salida. Y solo tendríamos una sola fuente de ganancia, en este caso de tensión. Para este caso, la resistencia de diferencial, incluyendo esta resistencia aquí que teníamos, punto común, tiende a ser muy grande, por lo tanto, la consideramos como infinita. Esta también resistencia que utilizábamos acá, de la misma forma, es infinita. Y en la práctica consideramos completamente que esta resistencia Cx es infinita. La resistencia RD, si utilizamos algunos amplificadores operacionales, en muchos casos se nos provee todavía un valor que es bastante grande, ¿no? Generalmente alrededor de los megas, de 1 a 10 megas más, entonces, pero nosotros vamos a considerar para el trabajo ideal que es básicamente infinito. Acá la resistencia de salida básicamente igual es muy, muy pequeña. Básicamente la consideramos como una resistencia nula. La ganancia sigue siendo infinita, ¿ya? El único límite que tendríamos va a ser las fuentes de tensión que tenemos para el amplificador operacional. La fuente de la ganancia de tensión AC también es bastante pequeña, por lo tanto la podemos directamente poner como si fuera cero y obviar en ese circuito. Entonces, las ecuaciones principales para el amplificador operacional estarían dadas por estas dos ecuaciones. El voltaje de salida simplemente va a ser la ganancia de tensión por el voltaje diferencial que tenemos acá, donde este voltaje diferencial sigue siendo B2 menos B1. Entonces, todo eso se resume a este elemento. Si AD es infinito, en teoría, B sub 0 también tendría que ser infinito, ¿no? Para cualquier señal pequeña. Pero esto no sucede así porque obviamente la señal va a estar acotada, simplemente va a poder ser el valor mínimo, que es menos BCC, o un valor máximo positivo más BCC. ¿Ya? Eh, para funcionar un amplificador operacional, vamos a utilizar podemos trabajar justamente de esta forma directamente sin realimentación, pero en este caso sin realimentación, generalmente siempre tiende, como esta ganancia es infinita, generalmente voy a tener dos valores o voy a tener, si este voltaje fuera mayor, voy a tender a ir, debería ir hacia más infinito, pero como no hay más infinito, iría a este valor más BCC. Si este voltaje en este punto es mayor que este, como este es negativo, entonces esto sería menos infinito, pero no puede llegar a menos infinito, tendería a llegar al valor mínimo que sería menos BCC. Pero si utilizamos ahora la realimentación negativa, este proceso nos va a permitir que podamos controlar mejor nuestro amplificador operacional, es decir, trabajar en una zona lineal donde el crecimiento no sea tan directo y podamos controlar en sí la ganancia que tiene este amplificador operacional. Y esto gracias a una realimentación negativa.
Por ejemplo, acá vemos en este circuito, algo que vamos a hacer para todos los amplificadores operacionales es de que aquí siempre consideramos esta resistencia muy grande o infinita, por lo tanto, por acá no hay flujo de corriente, ¿no? O sea, si bien aquí podría haber, intentar haber una corriente, aquí como esta resistencia es grande, no hay paso de corriente, entonces no hay corriente de la misma forma acá. Entonces, algo bien importante. Otra cosa que también vamos a tomar en cuenta al no haber corriente en estos dos puntos, y esto es un voltaje diferencial, generalmente este y este se convierte en un nodo virtual, es decir, que este valor es igual a este valor, ¿ya? Para nuestros cálculos. Entonces, primero podemos ver acá, vamos a ver un análisis justamente de esta realimentación negativa, simplemente como realimentación, cuál sería la tendencia. Entonces, acá si nosotros ponemos un voltaje de entrada BI acá, y le voy a hacer lo siguiente, esta corriente I, puedo calcular justamente de BI menos BD sobre R1, ¿no? Que tendríamos esta corriente. En este caso lo que se está haciendo es calcular también de otra forma por la polaridad que tenemos acá de los voltajes. Voy a asumir de que este es positivo y este es negativo, entonces tendría otro sentido la tensión. Entonces, considerando esto como una malla, justamente lo que se ha hecho, ¿no? Este voltaje que va en este sentido, le sumaríamos este voltaje y sería igual al voltaje que cae acá, que justamente va a ser la corriente por la resistencia. Entonces, en este caso, voy a utilizar este concepto porque aquí, para que sea más preciso, estoy tomando este valor, la referencia. Si bien la mayor parte de ejercicios voy a tomar como un nodo virtual, que este es el mismo punto que este punto, para justamente ver bien la parte de realimentación, voy a tomar en cuenta estos dos signos, más menos. Entonces, en ese sentido estaría yendo por decir, digamos, tenemos voltajes y bueno, no hay paso de corriente acá, ¿ya? Porque justamente aquí esto es muy grande, pero por ley de Kirchhoff, igual en esta malla podemos sumar todos los voltajes, las diferencias de tensión. Entonces, BI más BD es igual a I por R1. Sí, de acá también voy a utilizar ahora otra ecuación. En este caso, si nosotros vemos bien acá, como hay una corriente que va acá, este nodo es como si estuviera abierto, ¿no? Entonces esto sería seguido. Podría ser esta otra ecuación. BI menos B sub 0, en este punto, me va a dar esta corriente. ¿Y cómo voy a calcular esta corriente? Esta resistencia R1 con R2, ya que eso está abierto, parecerían como si estuvieran en serie. Entonces, por eso voy a sumar R1 más R2. Sabemos la ecuación de principal de un amplificador. El voltaje B sub 0 es la ganancia que existe, que tiene infinito, por el voltaje diferencial. Si hacemos entonces ahora este cálculo, acá vamos a continuar. Básicamente, ¿qué tendría? De acá, de estas ecuaciones, o sea, estoy reemplazando justamente acá B sub I. Voy a tratar de que todo haya una relación entre B sub I, B sub 0 con respecto a B sub I. O sea, tengo que eliminar en este caso B sub D, ¿ya? Entonces acá podría de acá despejar B sub D, que sería B sub 0 sobre AD, reemplazar acá. Todo tendría en función de B sub I. Y luego voy a tratar aquí ya de simplificar o reemplazar en esta ecuación, ¿ya? Y de esta forma, si despejamos bien acá el resultado, y haciendo operaciones, básicamente tendría de que B sub 0 sobre B sub I
así en la relación, me va a quedar igual a menos R2 sobre R1. Y aquí tendríamos esta relación, 1 sobre 1 más 1 sobre la ganancia de tensión por R1 más R1 más R2. ¿Ya? Es básicamente resolviendo el sistema de estas tres ecuaciones. Este sería el resultado que tendríamos general de una realimentación negativa. ¿Ya? En este caso, ahora bien, si nosotros asumimos que esta ganancia tiende al infinito, es grande, entonces 1 sobre infinito, básicamente esto tiende a ser 0. 1 más 0, 1, 1 sobre 1, 1. Entonces el resultado simplemente me va a dar que B sub 0 sobre BI simplemente sería a menos R2 sobre R1. Es algo bien importante del aplicar la realimentación negativa, es que aún teniendo una ganancia infinita, más bien esto hace que esto se anule y aquí la ganancia solo dependa de estos dos parámetros de R2 con respecto a R1. Bien. Algo más que podríamos verificar acá. Bueno, acá es otra forma también de determinar o analizar la realimentación negativa. Si nosotros trabajamos acá, cuando nuestro voltaje diferencial, bueno, tiende a ser 0, ya haciendo de forma inversa, si BD, o sea, esto quiere decir 0, la única opción para que esto sea 0 es de que B1 sea igual a B sub 2. Bien. Resumiendo acá, entonces, si la tensión diferencial es nula, o sea, B sub D es igual a 0, es decir, B sub 1 es igual a B sub 2, y el funcionamiento es lineal, básicamente existe un camino de circulación de corriente continua entre la salida y la entrada inversora. Lo que decíamos acá, esto no, la corriente de aquí a esto simplemente va a suceder porque al final esto va a tender a ser 0, o sea, la diferencia de potencial acá. Entonces la corriente directamente va a circular por este punto. Si bien el valor acá teníamos, no sobrepasaba el valor de B sub C, ¿ya? Pero es más fácil en este caso, en una zona lineal, nosotros podemos controlar con respecto a R2 sobre R1 y no necesariamente llegar a B sub C o menos B sub C, sino simplemente llegar a un valor mucho menor. Si el voltaje diferencial en este caso ahora es diferente de 0, quiere decir que estamos ya en la parte de funcionamiento no lineal. ¿Ya? Y en este caso lo que va a hacer es va a tender a, a, a crecer demasiado, básicamente, y se va a saturar. Aquí tenemos otra forma de aplicación también. Justamente igual seguimos haciendo una realimentación negativa, ¿ya? La realimentación negativa, si hiciéramos a la realimentación de forma positiva, ¿qué cambiaría acá? Posiblemente este valor tendría que ser, ya no va a ser más, sino tendría que ser menos. Y esto, si bien tendería a anularse, pero no necesariamente se va a anular en algún parámetro, esto va a tener algún valor, y esto sobre esto lo que va a hacer es de que se sature más rápidamente mi amplificador, entonces llegaría a los voltajes extremos, no voy a poder controlar. Entonces, siempre que hagamos una realimentación negativa, voy a poder controlar la ganancia de la tensión, generalmente por estas resistencias de la realimentación negativa. Ya tengo un circuito justamente
es un amplificador no inversor. En este caso está cambiando la señal de entrada, ya no va por la señal inversora, por esta, sino entra por la señal no inversora, pero tiene una realimentación de la misma forma negativa. Para este caso, si se hace el análisis, igual el resultado ya no sería directamente R2 sobre 1, sino va a ser igual a 1 más R2 sobre R1, si hacemos el desglose de este circuito. Y aquí todo por esta ganancia de tensión que tenemos acá, que para nuestro caso es la misma, ¿no? Si eso tiende al infinito, igual esto va a tenderse a ser 0, ¿ya? Tú estabas fijándote en mi celular. Y básicamente entonces esto va a ser igual a la unidad. Dándonos acá, anulando toda esta parte, simplemente la ganancia en un circuito no inversor va a ser igual a 1 más R2 sobre R1. ¿Ya? Entonces, muy importante la parte de la realimentación negativa. Siempre y cuando hagamos realimentación negativa, quiere decir que puedo controlar de alguna manera la ganancia de la tensión y evitando de que en mi amplificador se sature y directamente me devuelva los valores de pico, ¿no? De alimentación. La ganancia, entonces, ¿por qué llamamos inversor o no inversor? En el inversor, la ganancia cambia de signo, ¿no? O desfasa a 180 grados, que también sería lo mismo. Y en el caso del amplificador no inversor, la ganancia es positiva. ¿Ya? Bien. Acá están, por ejemplo, los análisis para hacer el cálculo que habíamos mencionado de estas ecuaciones. La corriente, esta corriente por esta malla va a ser la misma, porque por aquí no circula corriente. Lo propio acá, esta corriente también va a ser la misma, no circula. Acá la única diferencia es de que si nosotros consideramos la corriente con respecto a esta resistencia R1, va en ese sentido, ¿no? Y vamos a poder hallar también aquí con respecto a la otra, hacia cierto punto de referencia, cambia de sentido. Entonces acá voy a ver lo siguiente. Para B sub 0, podríamos decir directamente, ¿cómo hago este análisis? Este nodo de acá es un nodo virtual y por eso le ponemos como si fuera 0. Entonces puedo calcular esta corriente sería igual a el voltaje 0 menos el voltaje B sub 0 sobre R2, ¿no? O despejando, diríamos que B sub 0 es igual a menos I por R2. Si hacemos de esta forma B sub 0, acá, también puedo obtener B sub 0 por división de tensión, es decir, el voltaje que cae básicamente sobre B sub 0 va a ser el voltaje que cae en esta resistencia de la división de tensión de estas dos, ¿no? Pero en este caso, algo que mejor vamos a hacer. De acá voy a igualar estas dos tensiones. En este caso, básicamente, bueno, acá, para ambos casos, la corriente, entonces estamos viendo de que debido a que este punto va hacia tierra, este punto de aquí igual iría básicamente a tierra. Entonces, esta corriente I básicamente sería igual al voltaje de entrada sobre la resistencia R1. Para ambos casos, para este y para este vendría a ser el mismo resultado. Si nosotros trabajamos con esta ecuación, esta corriente la podemos reemplazar en este punto, por ejemplo, para B sub 0. De la misma forma puedo reemplazar, bueno, acá reemplazando tendríamos directamente que B sub 0 es igual a B sub I, o B sub 0 sobre B sub I, perdón, que la relación de salida sobre la entrada, directamente sería igual a R2 sobre R1. Para el caso del amplificador
no inversor, ¿qué varía acá? La corriente, esta va de este sentido a este lado. En cambio, aquí la corriente va en el otro sentido, pero aquí directamente vamos hacia tierra. Tierra jala a la corriente. Y si hacemos este análisis, B sub 0 sería ahora igual a B sub I, pero también más este voltaje que cae justamente en esta resistencia, I por R2. Si nosotros reemplazamos entonces ahora B sub 0 es BI más B sub I, estoy reemplazando simplemente la corriente que era para los dos. En el resultado me va a quedar que B sub 0 es igual a BI por 1 más R2 sobre R1. Y de esta forma, la salida de un amplificador no inversor sería igual a 1 más R2 sobre R1. Esa sería la ganancia de tensión en un circuito no inversor.